Capítulo 14. El juego del gobernador y el balcón carmesí. Rías Gremory observó la partida de los Phoenix desde el balcón de su club. El círculo de transporte carmesí brillaba en el patio trasero de la academia, iluminando las sombras del atardecer con un resplandor fugaz. Riser se marchaba rígido, con una furia silenciosa que emanaba de sus poros como vapor de una olla a presión. La humillación le pesaba más que las heridas físicas que Semeada le había infligido. Cada paso que daba hacia el portal era una confesión de derrota. Pero no era Riser lo que llamaba la atención de Rías. Era Ravel. La pequeña genio jugueteaba con sus dedos, evitando la mirada de todos. Sus coletas rubias, normalmente impecables, estaban ligeramente desordenadas. Y su rostro tenía un color que no era ni la palidez del miedo ni el rubor de la vergüenza. Era algo intermedio. Algo que Rías no sabía nombrar. ¿Qué te hizo Shadow?, pensó la pelirroja, entrecerrando los ojos. ¿Y por qué parece que no puedes dejar de pensar en eso? Ravel se detuvo en el borde del portal. Miró hacia atrás, hacia el balcón donde Rías estaba apoyada en la barandilla de piedra. Sus ojos violetas se encontraron con los verdes de la reina Gremory. Rías-sama, murmuró Ravel, y su voz era tan baja que casi la devoró el viento. Si le pidiera a mis padres entrar en el próximo ciclo a esta academia para estudiar los comportamientos humanos, ¿me dejarías quedarme en tu casa? Rías alzó una ceja. Conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que acababa de encontrar un enigma que necesitaba resolver a toda costa. La misma mirada que ella tenía cuando hojeaba el expediente de Shadow por las noches. La misma mirada que Sona ponía cuando analizaba las formaciones de batalla del enemigo. El efecto Shadow estaba empezando a fracturar la lealtad de la casa Phoenix. Por supuesto, Ravel, respondió Rías con una pequeña sonrisa cómplice. Serás bienvenida. Siempre hay espacio para una mente brillante en Kuo. Ravel asintió, pero no sonrió. Su rostro seguía siendo una máscara de tormenta contenida. Solo tengan cuidado con ese tipo, dijo, y su voz tembló ligeramente. Es mucho más fuerte de lo que parece. No solo en poder, sino en voluntad. No sé qué quiere, pero sé que no descansará hasta conseguirlo. ¿Y tú?, preguntó Rías, inclinando la cabeza. ¿Qué quieres, Ravel? La pequeña Phoenix no respondió. Solo se giró hacia el portal, tomó la mano de su hermano, que seguía en silencio, con la mirada perdida, y desapareció en las llamas. El patio quedó vacío. Rías se quedó mirando el lugar donde habían estado, con los brazos cruzados y el viento moviendo su cabello carmesí. El juego se está volviendo interesante, pensó. Demasiado interesante. Y el árbol de las mentiras. Mientras tanto, yo regresé a casa después de un día normal. Academia, charlas sobre pechos con Issei y Matsuda, él seguía insistiendo en que la rubia de la playa existía, yo seguía fingiendo que le creía, recibir los habituales golpes de Katase y sus amigas por nuestras miradas impuras. La rutina perfecta. La máscara perfecta. Después de un rato terminamos en el árbol de siempre, ese gran cerezo viejo que estaba detrás del gimnasio y que nadie visitaba excepto nosotros tres. Las ramas eran lo suficientemente gruesas para sentarse, y la sombra era lo bastante densa para que los profesores no nos vieran holgazaneando. Issei estaba apoyado contra el tronco, con las piernas colgando y los ojos perdidos en el cielo. Llevaba una semana raro. No había mencionado pechos ni una sola vez en las últimas 48 horas, lo cual era estadísticamente imposible. Oye, Issei, dijo Matsuda, mordiendo un bocadillo de pasta que había robado de la cafetería. ¿Estás enfermo o qué? No has dicho nada de la entrenadora de voleibol hoy. Estoy pensando, respondió Issei, con una gravedad tan fuera de lugar que Matsuda casi se atraganta. ¿Tú? ¿Pensando? Matsuda se rió. ¿Desde cuándo? Desde que entré al club de ocultismo, idiota. Me quedé en silencio, observando a Issei con atención. Sus ojeras eran más profundas que la semana pasada. Y sus manos tenían moretones nuevos entre los nudillos. Moretones que no eran de pelear con otros estudiantes. Eran de golpear algo más duro que carne humana. ¿Y qué tal es?, preguntó Matsuda, interesado. ¿Son todas chicas guapas? ¿La presidenta es tan hermosa como dicen? Issei suspiró. Y ese suspiro no era el de un pervertido imaginando cosas. Era el de alguien que había visto el mundo real y no podía dejar de pensar en ello. No es para nada como me la imaginaba, dijo, con la voz extrañamente seria. Pensé que sería un club de niñitas jugando con velas y diciendo, oh, un fantasma. Mientras se agarraban de los brazos. Pero no.
Joder, no sé cómo explicarlo. Inténtalo, dije, con mi tono más neutral. Issei se quedó callado un momento, mirando sus manos. La presidenta, Rías Gremory, dijo su nombre como si fuera una oración, pero no una de deseo. Una de respeto. Es increíble. No solo por lo guapa que es. Es fuerte. No físicamente, quiero decir. Tiene una presencia. Cuando habla, todo el mundo la escucha. Cuando da una orden, no hay dudas. Y no es que sea una tirana. Es que, sabe lo que hace. Siempre. Matsuda se quedó con la boca abierta, el bocadillo a medio morder. ¿Estás enamorado? No, respondió Issei, y su voz fue tan firme que hasta yo me sorprendí. No es eso. Es que me da vergüenza, ¿sabes? Estar ahí, siendo Youdou Issei, el pervertido de la escuela. Y ella es tan, buscó la palabra. Tan seria. Tan enfocada. Y yo solo hizo una pausa. Quiero impresionarla, admitió, con una honestidad tan cruda que dolía. Quiero que me mire y no piense, el tonto ese. Quiero que me mire y vea algo útil. Algo que valga la pena. Matsuda lo miró como si hubiera visto a un extraterrestre. Pero si tú eres un inútil, dijo, sin malicia, solo con la brutal honestidad de los amigos de toda la vida. Lo sé, respondió Issei, y sonrió. Era una sonrisa triste, pero también determinada. Por eso estoy dando lo mejor de mí. Entreno todas las noches. Salgo a correr antes del amanecer. Hago pesas con las latas de mi viejo. Y aún así siento que no es suficiente. Que nunca será suficiente. Callamos. El viento movió las hojas del cerezo, y por un momento, los tres nos quedamos en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Oye, dijo Matsuda, rompiendo el silencio. ¿Y esos moretones? ¿Te peleaste? Issei miró sus nudillos. Los moratones eran feos, de un violeta oscuro que bordeaba el azul. Ah, eso, dijo, y su voz sonó extrañamente casual. Ayer fuimos a investigar un almacén abandonado cerca del puerto. Kiba-senpai dijo que había reportes de actividad extraña. Entramos a buscar fantasmas y griega. Bueno, ¿y? Matsuda se inclinó hacia adelante, fascinado. Una lagartija enorme cayó del techo y me golpeó, dijo Issei, encogiéndose de hombros. De esas grandes, ¿sabes? Como de 1,5 metros. Me cayó encima y me dio con la cola en las manos cuando intentaba quitármela de encima. ¿Una lagartija de 1,5 metros? Matsuda arqueó una ceja. ¿En un almacén abandonado? Cosas raras de los clubes de ocultismo, respondió Issei, con una despreocupación que me resultó sospechosamente ensayada. Yo me quedé en silencio. Porque recordaba perfectamente esa noche. La había vivido. No como Motoama Yamato, el estudiante común. Sino como Shadow, el vigilante enmascarado. Esa lagartija enorme no era ningún animal escapado de un terrario. Era una mujer dragón. Una de las secuaces de Reinaré. La había enviado a investigar el almacén que los demonios estaban usando como punto de vigilancia, y yo la había agarrado por el cuello y la había lanzado contra Issei para desorientarlo mientras escapaba con la información que había robado. La lagartija le había caído encima. Y él se había llevado los golpes. Joder, pensé, sintiendo una punzada de algo que no quería identificar. Casi le rompo las manos. ¿Dolió? Pregunté, con mi tono más despreocupado. Como no te imaginas, dijo Issei, frotándose los nudillos. Pero Kiba-senpai dijo que no era nada grave. Que con un poco de hielo se me pasaba. ¿Y te lo creíste? Preguntó Matsuda. Sí, respondió Issei. Por alguna razón, cuando Kiba-senpai habla, todo parece posible. Sonreí para mis adentros. Kiba tenía ese efecto. Era el chico de oro del club de Rías por una razón. Su presencia tranquilizaba, inspiraba confianza. Mientras tanto, yo era la sombra. El que causaba pesadillas. Pero las pesadillas también son necesarias, pensé. Alguien tiene que ensuciarse las manos. El timbre sonó, anunciando el final del recreo. Bueno, vámonos, dijo Matsuda, saltando del árbol. La próxima clase es de historia, y la profesora odia que lleguemos tarde. Issei saltó después, aterrizando con una mueca de dolor. Sus manos le dolían más de lo que admitía. Yo salté el último, con la gracia contenida de quien sabe moverse en silencio. Mis pies tocaron el suelo sin hacer ruido. Perdón, Issei, pensé mientras caminábamos hacia el edificio. Algún día entenderás por qué tuve que hacerlo. Ojalá que ese día no sea demasiado tarde. Illy.
El regreso a casa el resto del día transcurrió sin incidentes. Clases, más clases, el interminable ritual de fingir que me importaba la ecuación diferencial que el profesor explicaba con la pasión de un hombre que había visto morir sus sueños. Caminé a casa solo. Mis padres trabajaban hasta tarde los viernes, así que tenía al menos 2 horas de tranquilidad. 2 horas para planear, para entrenar, para prepararme. Porque conocía el orgullo de Riser. El tipo preferiría que le arrancaran las alas antes que confesarle a sus padres que un humano lo había dejado arrodillado en un bosque y le había robado sus lágrimas de fénix. Su silencio estaba garantizado. Su vergüenza, asegurada. Un problema menos, pensé mientras caminaba por la calle de siempre, con las manos en los bolsillos y la mochila colgando de un hombro. Ahora solo queda esperar a que Rainare haga su movimiento. Llegué a mi edificio. Subí las escaleras, el ascensor estaba roto otra vez, como siempre, y metí la llave en la cerradura de mi departamento. Papá, mamá, ya llegué. Grité al entrar, esperando el reconfortante olor de la cena de mi madre. Había estado oliendo algo con cebolla desde el segundo piso, y mi estómago rugió en anticipación. Pero lo que recibí fue un silencio absoluto. No el silencio de una casa vacía. Ese es un silencio vacío, hueco, sin peso. Este era un silencio cargado, denso, como el momento antes de que caiga un rayo. Los pelos de mi nuca se erizaron. Venom se movió bajo mi piel, inquieto. No alarmado, todavía, pero sí atento. Como un perro que ha olido algo extraño en el viento y no sabe si es amigo o enemigo. Dejé la mochila en el perchero y caminé hacia la sala de estar con pasos lentos, deliberados. Mi mente ya estaba calculando ángulos de escape, puntos ciegos, posibles rutas de ataque. Sameada estaba en mi habitación. Demasiado lejos. Venom podría cubrirme en un segundo, pero contra el enemigo que intuía en esa sala, un segundo era una eternidad. Entonces lo vi. Sentado en el sofá de mi casa, mi sofá, el que mi madre había comprado en una liquidación y del que mi padre se quejaba porque era demasiado blando, con una elegancia casual que resultaba profundamente inquietante, estaba él. Cabello negro con puntas rubias. Una barba de chivo perfectamente recortada. Un traje impecable que costaba más que el sueldo de mi padre en un año. Y en la mano, un vaso de refresco de uva que mi madre le había servido en la vajilla de las visitas, la que solo sacaban para Navidad y cuando venía la tía Yukishida de Kioto. Hijo, por fin llegas. Mi madre salió de la cocina, visiblemente emocionada. Tenía las mejillas rosadas y las manos todavía húmedas por lavar los platos. Me agarró por los hombros y me empujó hacia la sala como si fuera un niño al que van a darle un premio. ¿Por qué no nos dijiste nada?, exclamó, con los ojos brillando de orgullo. El señor Azazel ha visto tus proyectos de ingeniería. Dice que está sumamente interesado y quiere ofrecerte una beca para la Universidad Grigori. Es increíble, Motoama. Me quedé helado. No por la oferta. No por la beca. No siquiera por la presencia del gobernador de Los Ángeles Caídos en mi sala. Motoama Yamato. Y Azazel lo sabía. No había venido a amenazarme. No había venido a retarme. Había venido a decirme, sin decirlo, sé quién eres. Sé dónde duermes. Sé quiénes te quieren. Jaque mate. Azazel había usado su fachada humana para entrar en mi santuario. Tenía a mis padres como rehenes voluntarios bajo la apariencia de una charla académica. No podía atacar. No podía huir. No podía hacer nada excepto sonreír y seguir el juego. Perdón, dije, forzando una sonrisa de estudiante ejemplar que me costó un esfuerzo sobrehumano. Mis mejillas dolían por lo falsa que era. Quería que fuera una sorpresa una vez que se concretara. No quería ilusionarlos si al final no se daba. Mi madre me dio un golpecito en el brazo. Tonto. Esto es una oportunidad única. El señor Azazel es un investigador muy importante en el extranjero. Dice que tus diseños de sistemas de energía alternativos son revolucionarios. Sistemas de energía alternativos, pensé, con una mezcla de ironía y terror. Se refiere a Annihilation Maker. Azazel dejó el vaso en la mesa. El clic del vidrio contra la madera sonó como el disparo de una ejecución. Muy bien, dijo, y su voz era suave, casi paternal. Si no es mucha molestia, señora Yamato, me gustaría hablar a solas con el muchacho sobre su prometedor futuro. Detalles técnicos, fechas, papeleo, cosas aburridas para una mente tan brillante como la suya. Mi madre asintió feliz y se retiró a la cocina, canturreando bajito. El sonido de sus pasos se perdió entre el tintineo de las ollas. Ahora estábamos solos.
En cuanto la puerta de la cocina se cerró, activé un sello de silencio rúnico con un movimiento imperceptible de mi mano bajo la mesa. Las runas brillaron un instante bajo la madera, creando un campo de distorsión acústica que aislaba la sala del resto de la casa. Mis padres no escucharían nada. Los vecinos, tampoco. Nadie. Me senté en el sofá frente a Azazel, con la espalda recta y las manos apoyadas en las rodillas. Sentí a Venom tensarse bajo mi ropa, listo para cubrirme en milisegundos. Azazel me miró por encima de sus hombros, con esa chispa de curiosidad científica que lo hacía el ser más peligroso y fascinante de las tres facciones. Su presión espiritual era controlada. No la estaba usando para intimidarme. Pero se sentía como una montaña a punto de colapsar sobre mi cabeza. Como si en cualquier momento pudiera decidir que ya no quería hablar y simplemente aplastarme. Linda casa, Motoama-kun, dijo Azazel, rompiendo el silencio. Su mirada recorrió la sala. Los muebles viejos, las fotos familiares en la pared, el tapete que mi madre había tejido a mano. O debería decir, Shadow. Mi corazón dio un vuelco, pero mi rostro no se movió. Tienes a las herederas de los demonios vueltas locas, continuó, como si estuviera leyendo el menú de un restaurante. Has humillado a un heredero Phoenix y le has robado medicinas sagradas a una de las familias más ricas del inframundo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Tienes agallas, niño. Pero ahora, hablemos de negocios reales. Mis manos temblaban un poco. No podía evitarlo. Estaba frente al mayor experto en Sacred Gears del mundo. El hombre que había estudiado más Longinus que cualquier otro ser vivo. El que podía ver a través de cada uno de mis trucos porque él mismo había inventado la mitad de ellos. No busca mi muerte, comprendí, mientras lo miraba a los ojos. Busca mi diseño. ¿Qué es lo que quieres, Azazel? Pregunté, dejando de lado la fachada de estudiante torpe. Mi voz bajó 2 octavas, volviéndose la de Shadow. No la versión teatral que usaba con Rias, sino la real. La que usaba cuando estaba solo en mi habitación, planeando. Azazel sonrió. Era una sonrisa genuina, no una mueca de amenaza. Primero, quiero ver de cerca ese Annihilation Maker que has modificado con runas nórdicas. Es una aberración técnica preciosa. Nunca había visto a nadie combinar un Longinus con un sistema de sellado tan antiguo. Es como si un ingeniero aeroespacial hubiera decidido tunear un carruaje de caballos con un motor a reacción. Es ineficiente, es absurdo, y es brillante. Me quedé en silencio. No era un halago. Era una evaluación técnica. Y eso era más peligroso que cualquier cumplido. Y segundo, continuó Azazel, y su voz se volvió más grave. Quiero saber por qué un humano con tanto potencial está jugando a ser el entrenador personal de los demonios. ¿Qué es lo que realmente planeas hacer cuando la Brigada del Caos mueva su ficha en esta ciudad? Se recostó en el sofá, con los brazos cruzados. Porque aceptémoslo, ese traje de simbionte que llevas puesto no es algo que se encuentre en una tienda de disfraces, ni siquiera en el cielo. Eso es tecnología avanzada. Y no me refiero a la magia. Me refiero a la biología. ¿Quién te ayudó a hacerlo? ¿O acaso, lo creaste tú solo? El silencio se extendió entre nosotros. Podía mentir. Podía decirle que había sido un accidente, un regalo, un hallazgo fortuito. Pero Azazel no era tonto. Y yo no era tan buen actor como creía. No confío en ti, dije finalmente, con la voz plana. No confío en los ángeles caídos. No confío en los demonios. No confío en nadie que tenga poder suficiente para decidir mi destino sin consultarme. Azazel asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Justo. No deberías confiar en mí. Yo tampoco confiaría en mí si estuviera en tu lugar. Pero no te estoy pidiendo confianza. Te estoy pidiendo una alianza temporal. ¿Para qué? Para que cuando la mierda golpee el ventilador, dijo Azazel, y su vulgaridad contrastaba tan violentamente con su elegancia que casi me reí, no te encuentres solo. Rias y Sona son fuertes, pero no están preparadas para lo que viene. Tú lo sabes. Por eso las has estado entrenando. Apreté los puños bajo la mesa. No las estoy entrenando. Las estoy usando. Las dos cosas pueden ser verdad, respondió Azazel, encogiéndose de hombros. Yo también uso a la gente. La diferencia es que yo les pago bien. Se inclinó hacia adelante otra vez, y esta vez, en sus ojos dorados, vi algo que no esperaba. Respeto. Mira, Shadow. No voy a amenazarte con exponer tu identidad. No voy a usar a tus padres como moneda de cambio. Eso es de villanos baratos, y yo no soy un villano.
Soy un científico. Y tú eres el espécimen más interesante que he visto en siglos. Qué halagador, dije, con sarcasmo. No es un halago. Es un hecho, respondió Azazel, sin inmutarse. Has hecho lo que nadie más ha logrado. Meter el miedo en el corazón de la aristocracia demoníaca. Y lo has hecho sin matar a nadie. Eso es, elegante. Me quedé en silencio, evaluando mis opciones. Podía seguir negando. Podía intentar escapar. Pero Azazel no era Riser. No era un niño rico con más orgullo que sentido común. Era uno de los seres más poderosos del mundo, y estaba sentado en mi sala bebiendo refresco de uva en la vajilla de mi madre. Decidí cambiar el enfoque. Dices que quieres una alianza, dije, con la voz fría. Pero las alianzas implican beneficios mutuos. ¿Qué obtengo yo de esto? Porque hasta ahora, todo lo que me has ofrecido es no matarte como beneficio, y eso no es un beneficio. Es una extorsión disfrazada. Azazel rió. Una risa genuina, sin sarcasmo. Me gustas, chico. Tienes los pies en la tierra. Muy bien, seamos claros. Levantó la mano derecha y, con un chasquido de dedos, 3 figuras aparecieron a su alrededor. La primera era una mujer. Alta, de cabello plateado que caía como una cascada de mercurio, con ojos rojos que brillaban con inteligencia felina. Vestía un traje de investigación blanco, pero su postura era la de una guerrera. En su pecho, un emblema que reconocí al instante. Lupus Regina. La reina loba. Una de las más poderosas del clan de los hombres lobo caídos. La segunda era una figura andrógina, de rasgos afilados y piel pálida como el mármol. Ojos violetas sin pupilas, cabello negro atado en una coleta alta. Vestía un uniforme militar negro con insignias que no reconocí. En sus manos, guanteletes metálicos que brillaban con runas de veneno. Narveral Gama. La espada venenosa. Asesino principal de los ángeles caídos. La tercera era una sombra en la pared. Literalmente. Una silueta bidimensional que se movía como una mancha de tinta, con 2 puntos rojos donde deberían estar los ojos. No tenía cuerpo físico. Era una presencia, una intención, un concepto. La sombra del gobernador. El guardaespaldas personal de Azazel, cuya sola existencia violaba las leyes de la física. Azazel señaló a cada uno con un gesto despreocupado. Lupus Regina. Experta en combate cuerpo a cuerpo, rastreo y guerra de guerrillas. Puede derribar a un demonio clase alta con una mano atada a la espalda. La mujer asintió, sin apartar sus ojos rojos de mí. Narveral Gama. Especialista en infiltración, asesinatos silenciosos y venenos personalizados. Ha eliminado más objetivos que años tienes. La figura andrógina inclinó la cabeza, como evaluándome. Y la sombra, bueno, la sombra es mi garantía de que nadie me ataca mientras duermo. Azazel sonrió, con los brazos abiertos. Ese es mi equipo. ¿Y el tuyo? Mi mano izquierda se movió hacia mi costado, donde Sameada descansaba en un sello dimensional que había grabado en mi piel. La invoqué sin palabras, sintiendo el peso familiar del arma viva en mi palma. Las escamas se erizaron, hambrientas. Reconocían la presión espiritual de los 3 oponentes y las encontraban, deseables. Sameada, dije, con la voz tan fría como el acero. La espada devoradora. No es un arma. Es un compañero. Come energía espiritual, fragmenta hechizos, y tiene su propia voluntad. Puede cortar lo incorpóreo y destrozar lo inmortal. Sameada vibró, enviando un pulso de desafío hacia los 3 ángeles caídos. Lupus Regina sonrió, mostrando colmillos. Narveral Gama puso ojos en blanco. La sombra no reaccionó. Y, continué, mientras Venom comenzaba a deslizarse por mis brazos, cubriendo mi piel con su simbiosis líquida negra. Venom. Un simbionte biotecnológico que diseñé yo mismo. Aumenta mi fuerza, mi velocidad, mi resistencia. Puede cambiar de forma, endurecerse como diamante o volverse líquido como mercurio. Me protege de venenos, maldiciones y ataques psíquicos. Azazel silbó, impresionado. 2 Sacred Gears personalizados. Annihilation Maker Y. ¿Qué es Venom? No parece un Longilus. No lo es, respondí. Es algo nuevo. Algo que creé combinando runas nórdicas, biología sintética y un fragmento de mi propia alma. Venom no es un arma. Es una extensión de mi voluntad. El simbionte se deslizó por mi cuello, formando una máscara parcial sobre mi rostro. Mis ojos se volvieron completamente negros, con pupilas blancas brillando en el centro. Tú tienes 3 ángeles caídos de élite, dije, con la voz distorsionada por la máscara.
Yo tengo un Longinus modificado, un simbionte autorreplicante, y un cerebro que funciona mejor bajo presión. Dime, Azazel, ¿todavía crees que tienes ventaja? El gobernador se recostó en el sofá, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te estoy amenazando, Shadow. Te estoy mostrando lo que tengo para que entiendas lo que ofrezco. Lupus, Narveral y la sombra no están aquí para matarte. Están aquí para protegerte. ¿Protegerme? Pregunté, con incredulidad. Te reinaré, dijo Azazel, y su voz se volvió grave. Esa idiota no me obedece. Sigue las órdenes de alguien más, y todavía no sé de quién. Pero lo que sí sé es que tiene planeado algo grande en Kuo. Algo que involucra a los demonios, a los ángeles caídos, y posiblemente a la iglesia. Me miró fijamente. Y tú, Shadow, eres un factor que no había considerado. Un factor que Reinharé va a intentar eliminar en cuanto sepa que existes. El simbionte se retiró de mi rostro, dejando ver mi expresión seria. ¿Por qué te importaría? Soy humano. No soy tu aliado. No soy tu enemigo. Soy un tipo al azar con un Sacred Heart raro. Porque eres interesante, respondió Azazel, como si esa fuera la respuesta más obvia del mundo. Y porque los seres interesantes merecen vivir lo suficiente para volverse aún más interesantes. Se puso de pie. No te pido que confíes en mí. No te pido que te unas a los ángeles caídos. Solo te pido que no me estorbes, y que cuando Reinharé mueva ficha, estés del lado correcto. ¿Y cuál es el lado correcto? Azazel se encogió de hombros. Esa es la pregunta, ¿no? Chasqueó los dedos otra vez, y sus 3 guardaespaldas desaparecieron. La sombra fue la última en irse, deslizándose por la pared como si nunca hubiera estado allí. Piénsalo, Motoama-kun, dijo Azazel, recuperando su tono paternal. La beca es real, por cierto. Si algún día decides que quieres aprender de verdad, la Universidad Grigori te recibirá con los brazos abiertos. Guiñó un ojo. Y no te preocupes por tus padres. Me aseguraré de que nadie les haga daño. No porque seas mi aliado, sino porque soy un buen anfitrión. Caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo. Ah, y una cosa más, dijo, sin mirarme. Ese Issei Youdou tiene potencial. No me refiero a su Sacred Heart. Me refiero a su corazón. Cuídalo. Los tontos con buen corazón son difíciles de encontrar. Salió de la sala, y un momento después, escuché a mi madre despedirlo efusivamente en la puerta. Me quedé sentado en el sofá, con Sameada apoyada en mis rodillas y Venom retirándose lentamente de mi piel. Joder, pensé. Joder, joder, joder. Azazel no me había derrotado. No me había humillado. No me había convertido en su peón. Peor que eso. Me había dado opciones. Y ahora, por primera vez en meses, no estaba seguro de cuál elegir.